asegura que Dios nos va a amar de principio a fin, independientemente hagamos lo que hagamos. Ritualizan el ambiente para que los espíritus malignos, que literal son como peces, puedan fluir de una forma en el momento que ellos estén ministrando esa consulta, partidario de esta gente que quiere ser súper ungida y quiere ser nivel 24, quiere ser reconsulta. Puesto a pensar, pero tener la presencia de Dios con uno es una locura, es una bendición. ¡Bienvenidos! Seguramente si estás escuchando este mensaje muy posiblemente lo vas a escuchar fuera del momento que lo había compartido, precisamente porque en ese momento estaba grabando, pero por cuestiones tecnológicas y cosas, por inconvenientes técnicos, pues tuve que cortarlo y ya luego había olvidado volver a darle el botón de grabar y ya había comenzado gran parte del mensaje, ya me acordé como la mitad, pero ya bueno, pues la otra parte sí está grabada, pero voy a tratar de volver a explicar un poquito lo que había estado explicando antes y comenzar nuevamente con lo de la palabra. Miren que ya vamos por la lección número 4 y vamos hablando de Dios ha oído tu oración. Saben, esto vino realmente porque en su momento que estaba leyendo Lucas, el Evangelio de Lucas, dije, wow, Señor, qué increíble. Parece muchas veces que tú no estás escuchando, incluso más cuando va pasando el tiempo. Pero quiero que veamos este capítulo un poquito para que conozcamos una historia de que Dios está más presente de lo que realmente nosotros creemos. Así que vamos al Evangelio como tal y miremos Lucas 1. Lucas era sencillamente pues un acompañante que se une realmente a los viajes de Pablo ya en su momento, y era un médico, era un gentil que cuando ya se une a Pablo y comienza a ser su discípulo, estuvo hasta el final, hasta que Pablo estuvo ejecutado ya, que lo iban a ejecutar en Roma, estuvo hasta el final y él se toma su tiempo a través de las investigaciones para poder crear su propio evangelio, para él poder tener como un respaldo de lo que ya se estaba viniendo contando. Entonces, miren cómo comienza. Dice, ya todo esto comienza a hablar de Lucas. Dice, introducción. Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, que eran los primeros apóstoles, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo. Teófilo viene siendo como amado por Dios, y sabes, este relato es para nosotros, los que amamos a Dios y para los que Dios también ama, para que puedas estar seguro de la verdad, de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Así que vamos más abajo, pues esta fue la introducción, lo que había comentado en ese momento. Una persona como Lucas, no es casualidad que Dios haya permitido que este evangelio esté en la Biblia, porque realmente debe ser algo muy poderoso para que nosotros podamos realmente creer y comparar ciertas cosas con lo que viene siendo realmente la verdad, podamos ver desde otras perspectivas. Lucas era médico y a ver, muchachos, casualmente por ser médico tenía una forma muy detallada de escribir ciertos aspectos y ciertos sucesos que me llaman mucho la atención. Dice, anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Cuando Herodes era rey de Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal Abías, y su esposa Elizabeth también pertenece a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos ya eran muy ancianos. A ver, vamos a la guía que estaba compartiendo en ese momento para que puedas ver un poquito. Yo estaba comentando, obviamente esta historia no es de ayer, esta historia es muy antigua y me llama la atención que decía cuando Herodes. Recuerda que si no lo sabes,
pues habían dos Herodes en el pasado. Estaba Herodes el Grande, que fue quien realmente manda matar a Jesús porque se había escuchado que un profeta iba a nacer en esa tierra. Y Herodes, por miedo a que le quitasen el trono, pues sencillamente él manda matar a Jesús, manda matar a todos los niños, entre esos iba a estar Jesús, pero bueno, Dios lo guarda, Dios lo cuida y Dios los protege. Y sencillamente ese acto no queda realmente consumado. Pero también estaba Herodes de Antipas, quien fue el hijo de Herodes el Grande, que también incluso fue que era el amigo de Juan el Bautista. Y para los que ya saben la historia, para no hacer spoiler, pues fue quien realmente termina dando la orden de ejecución de Juan. Y también fue el mismo que en su momento que Jesús iba a ser juzgado, también tuvo la oportunidad, al igual que Pilatos, de poderlo dejar libre. Pero bueno, no lo dejó libre, sino que sencillamente lo volvió a remitir a Pilato para que lo terminaran juzgando. Entonces, mira que hay dos Herodes, no te vayas a confundir. Este viene siendo Herodes el Grande, que obviamente apenas Juan el Bautista iba a nacer. Entonces, vayamos a la parte de abajo. Dice, un hombre llamado Zacarías. Zacarías y su esposa, Elizabeth, miren que ambos realmente pertenecían al linaje sacerdotal de Aarón. Para los que no lo saben, en el Antiguo Testamento, cuando Dios designa a Aarón como el sumo sacerdote, dice que solamente él y sus descendientes, sus hijos, van a poder ministrar la parte del sacerdocio. Y es una parte muy exclusiva, es una parte con muchísima responsabilidad. De hecho, ya va la otra parte del video, ya voy a comentar un poquito más sobre eso. Pero wow, qué bendición haber nacido en esa parte sacerdotal. Y no solamente fue un levítico más, que obviamente los levíticos estaban consagrados de por sí al Señor, sino que estaba dentro de ese linaje. Y me llama mucho la atención que también dice el grupo Abías. Miren, cuando pasó todo lo del arca, que pues obviamente los israelitas creían que por tenerla como un amuleto de la suerte iban a ganar todas las victorias. Entonces cuando habían perdido una de las victorias, creían que por tener el arca pues iban a ganar. Luego obviamente todo sale en contra y secuestran el arca. Ya eso está en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Ahorita no me acuerdo específicamente en qué parte está, pero eso es muy famoso. Pues cuando David ya recupera el arca, después de todo lo que pasó, sencillamente él comienza prácticamente a dirigir también lo que viene siendo el templo y designa 24 grupos de familias sacerdotales para que puedan ministrar la presencia de Dios en el transcurso del año. Y de esas 24 familias, más abajito, dice que la familia Abías o el grupo Abías era el octavo grupo. Es decir, si comenzamos desde los 24, muy posiblemente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces el grupo Abías, precisamente en ese justo y preciso momento, les tocaba el turno de poder ministrar. Más abajo lo voy a comentar. Pero algo muy importante, dice que Elizabeth no podía quedar embarazada y aparte ya eran muy ancianos para poder tener hijos. Y saben, me llama mucho la atención de que wow, siendo del grupo sacerdotal, siendo del linaje real escogido de Aarón y todo eso. Wow, incluso siendo personas que como describe, o sea, eran justos ante los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y ordenanzas. Todavía, aún así, miren que todavía estaban pasando por ciertas aflicciones. Y me llama más la atención el tipo de aflicción por el cual estaban pasando. Podían parecer que sus vidas eran perfectas, pero realmente habían cositas que todavía estaban ahí con Dios. Y saben, muchachos, o sea, no tener una descendencia en ese momento significaba varias cosas. La primera, mucha gente creía que era un castigo divino, porque sencillamente en Génesis 1:28 habla de el mandamiento de que es sean fructíferos y multiplíquense. Entonces, al esto no poder pasar, mucha gente, y obviamente los judíos eran personas que literal eran como conejos, o sea, solamente faltaba que tocase a alguien para que quedase embarazada. Entonces era muy
Era un pueblo demasiado fértil, de verdad se notaba mucho que Dios no solamente había dado ese mandamiento, sino que de verdad estaba bendecido y se cumplían porque no solamente eran prósperos ya en todo lo que hacían, sino que miren que pasaba, que los judíos eran muy fértiles y una persona al estar en esta condición muy posiblemente se tenía la creencia de que era un castigo divino y ya. Llama mucho la atención que no solamente en la historia ella estaba pasando por eso, sino que también había pasado también Sara, había también pasado Raquel, había también pasado Ana, la del templo. Entonces, miren que realmente para las mujeres esto era una deshonra. Y no solamente para las mujeres, obviamente para la familia. Y algo muy importante es que los judíos no solamente trabajaban para ellos, sino su ambición realmente venía para poderles dejar una herencia o un legado a los próximos, para que van a mantener el nombre, todas las personas que van a mantener ese nombre, ese linaje, y también esto le daba una legalidad, una legitimidad al hombre, que si en cuyo caso, después de un tiempo, la mujer todavía permanece infértil, poder haber dejado. Claro, pues no creo que Zacarías iba a dejar a su mujer, pero igual ciertamente se da esta legalidad. Pero todo lo que te trato de decir con todo esto es que mira realmente lo importante para los judíos, que era poder dejar una descendencia, que era poder ser fértil. Y saben, estas personas eran del linaje de Aarón, del linaje sacerdotal. Y pues yo me imagino que tendrán que tendrán ahí sus luchas y sirviéndole incluso a Dios con algo tan delicado. Miren que incluso cosas como estas se pueden percibir de que todos tenemos esas oraciones, ¿sí? Que Dios todavía en su momento no ha contestado. Puede ser que sí, puede ser que tal vez no por ahora, o puede ser que no, pero miren que realmente este tipo de cosas ya pasa, no son nuevas, no son nuevas. Entonces, volvamos a leer un poquito más. Dice, cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana, el grupo octavo. Como era de costumbre, entre los sacerdotes le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Ya vamos a ver qué casualidad ese sorteo, ¿no? Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande ante los ojos del Señor. Y ya en la segunda parte voy a explicar un poquito más eso, pero vamos a explicar un poquito también con respecto a eso. Cierto día, muchachos, un día casual. A ver, estamos viendo que ellos no podían tener hijos y no solamente eso, sino que no tenían ninguna posibilidad de poderlos tener. Ya eran demasiado ancianos como para poder llegar a seguir continuando con esa idea. O sea, no tenían ni siquiera la posibilidad. Entonces, miren, cierto día, un día cualquiera, un día normal, un día de los que normalmente uno está trabajando, haciendo lo suyo, y quien quita, y puedan pasar ciertas cosas. Pero mira lo que dice acá. Estaban pues en sus labores sacerdotales y a Zacarías le había tocado el turno y estaban quemando el incienso. A ver, si tú no lo sabes, normalmente cuando estaba la parte del tabernáculo, que se divide en tres partes, que es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar del atrio era como un patio. Era como un patio donde esencialmente se hacían todos los sacrificios y todo concerniente a ello. Y aquí podía estar normalmente la gente en general,
pero ya la parte de dentro, que es el lugar santo, que es donde estaba la mesa y todo el mobiliario y todo lo demás, aquí era justamente donde se quemaba ese incienso, era aquí, en esta parte. Ya la parte del lugar santísimo era donde estaba el arca de la presencia y tenía las cosas que eran la tabla, la vara de Aarón y el maná. Si no mal recuerdo eran solamente esas tres cosas. A ver, pero mire esto. Y aquí viene también una enseñanza espiritual que había compartido en ese momento con los muchachos, y es que, a ver, normalmente el incienso representaba como las oraciones que comienzan a subir al cielo, subir al trono de Dios, y por eso es que precisamente cuando se estaba quemando el incienso, pues la gente puede percibir ese humo, cómo va subiendo, y comienzan a orar, comienzan a interceder. Pero saben, me llama mucho la atención que esto no solamente estaba desde el Antiguo Testamento, sino que hoy en día, con todo esto de lo que he vivido, de las liberaciones y todo lo demás, he podido percibir como incluso mucha gente, incluso que pues, practican brujería, incluso brujería nueva era, que parece una brujería blanca, pero al fin y al cabo es brujería, cómo comienzan incluso a ritualizar este tipo de cosas. ¿Cómo lo hacen? Muy sencillo. Sencillamente ellos al encender incienso con otras intenciones, velas, incienso y ese tipo de cosas, ritualizan el ambiente para que los espíritus malignos, que literal son como peces, puedan fluir de una forma en el momento que ellos estén ministrando esa consulta. Ya hoy en día hay muchas cosas que son muy disfrazadas. Me he dado cuenta, incluso por las liberaciones, que han habido gente que inocentemente también asistieron a consultas clínicas, consultas psicológicas, e incluso hasta consultas de fisioterapias, donde sencillamente al hacerle un trabajo muscular a las personas, vienen y comienzan a encender este tipo de cosas, tienen un Buda, tienen ciertas cosas por allí, que obviamente... muchachos, no es nada bueno. Y lo más recomendable en ese tipo de casos, si tú comienzas a ver o tú comienzas a percibir un ambiente denso, un ambiente pesado, lo mejor es que no tomes esa consulta. De verdad te lo recomiendo porque te lo digo que lo he visto ya varias veces que esto está pasando. Y el incienso es una u otra forma, como te digo, de ritualizar, de ambientar. Y incluso he tenido también personas que después de las liberaciones comentan que en las discotecas es muy común, más en las discotecas de techno y cosas así, que comienzan a ritualizar el ambiente. ¿Para qué? Para que precisamente comience a venir lo que realmente ellos quieren que venga. Es decir, que las personas, obviamente, se les meta un espíritu inmundo y los tengan ahí cada semana, cada día, porque obviamente van a buscar esos ambientes. Ellos van luego a buscar esos ambientes. Ya no va a ser esporádicamente o por sencillamente algo que estaban haciendo, sino que ya lo van a querer hacer con más frecuencia. Entonces, mira lo importante realmente de todo esto. Y ya luego aquí comienza pues la segunda parte, pero mira lo que dice, porque Él será grande ante los ojos del Señor. Mira esto. Aquí te dejo con la segunda parte. Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Y se me estaba olvidando. Bueno, listo. Entonces, a ver, ¿qué dice? Porque Él será grande ante los ojos del Señor. Entonces, qué bendición, muchachos, que Dios te pueda describir así. ¿Sabes? A mí me llama mucho la atención. Yo no soy realmente partidario, y aquí les abro mi corazón, muchachos. Yo no soy como partidario de esta gente que quiere ser súper ungida y quiere ser nivel 24 y quiere ser reconocido y que no sé qué, y milagros y señales. Pues eso está bien, eso está súper, muchachos. Pero como les estoy comentando, yo también sé que si Dios te da ese nivel de unción, también te da un nivel de responsabilidad. El profeta Spider-Man dijo que un gran poder conlleva con una gran responsabilidad. Y pues ciertamente, muchachos, pues Dios no te va a dar ese tipo de cosas si obviamente, primero, pues Él realmente no sabe la carga espiritual que va a poner sobre tus hombros. Y segundo, muchachos, como dijimos también con Moisés, pues Dios confiaba en Moisés. Y
pues ahí lo vimos, que Dios podía hablarles. Le dijo a Aarón y a Miriam, si hubiese profeta a través de ustedes, yo hablaría a través de sueños, a través de visiones, pero yo quiero hablar con Moisés así, cara a cara, y ya. Pero la responsabilidad que tenía Moisés, muchachos, era una locura. Obviamente estaba libertando ese pueblo, estaba dirigiendo ese pueblo. Dios se estaba moviendo a través de Moisés, y es una locura. Pero lo que te trato de decir con todo esto es que yo no soy partidario de esos títulos, de esas cosas. De hecho, los que me conocen y los que ya han escuchado muchas veces mi testimonio, yo no estaba buscando esto, tal vez de las liberaciones, de todo esto que hoy en día Dios ha hecho y pues ha colocado en mí. Sí ha sido de gran bendición y ya hoy en día lo estoy disfrutando un poco más. Y obviamente yo sé que también es una responsabilidad. Pero saben, muchachos, yo me he puesto realmente, de verdad, a leerme varias veces toda la Biblia, y de lo que yo sí les abro mi corazón es que yo soy fan de verdad de agarrar esos títulos que Dios le pone a la gente. Como por ejemplo, les voy a poner David, un hombre conforme al corazón de Dios. De hecho, aquí por cuestiones de tiempo ya no lo vamos a buscar, pero yo tengo ahí todos los versículos ahí, yo luego se los envío pues al grupo para que lo tengan ahí. Eso está en 1 Samuel 13:14, que es ya cuando el profeta Samuel le dice a Saúl que Dios ya ha desechado a Saúl y dice que ya encontró una persona conforme a su corazón. Entonces, wow, muchachos, que Dios diga que una persona sea conforme a su corazón. ¡Wey! Una locura. Pero saben, miren Job. Job, Dios dijo, un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado de todo mal. ¡Wow! Íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado de todo mal. ¿Saben? Para ponerlo un poquito más en contexto, viene Sati y viene y le dice que a Dios, que había estado rondeando toda la tierra. Y Dios le dice, ¿y viste a mi siervo Job? Y Dios luego viene y le dice, él es un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado de todo mal. ¡Wow, muchachos! Que Dios te describa así. Yo necesito un título así. Esos títulos sí me gustan. Dice, Moisés, le dice, Moisés, porque confío en él. Yo le hablo así a Moisés, porque confío en él. Como leímos en Números 12, entonces qué bendición. También vimos, incluso, saben, hay uno de los que más me gusta de todos, que es un rey que se llama Josías. Muchachos, a ver, cuando yo me leí, creo que fue la segunda vez toda la Biblia, yo vine y me puse juicioso. Y muchachos, yo sabía que en la parte de reyes, ya yo sabía que el reino de Jerusalén y el reino de Israel se iban a dividir. Entonces yo lo que hice fue que en ese momento comencé a prestar más atención y agarré un cuaderno y me puse literal a hacer una línea cronológica y a comenzar a... ¿cómo decirles? A prestar atención a cada reinado, quién era el que lo reinaba, cuándo terminó su reinado. Hice una línea cronológica, una locura, de verdad que yo no sé cómo hice eso. Pero desde que comencé esa línea cronológica había una profecía de un profeta ahí como que medio anónimo, no me acuerdo realmente el nombre, no me acuerdo si decía el nombre, pero había como una profecía que sencillamente... creo que era Jeroboam, que iba a tomar el reinado y ese man le profetiza a Jeroboam y le dice que alguien llamado Josías en algún momento iba a reinar e iba a destruir todos los ídolos que toda esta gente iba a poner. Y muchachos, pucha, yo me puse literal, de verdad, aquí les abro mi corazón, de verdad, a sacar todos esos reinados y y pasé semanas y meses a ver y leía la Biblia casi todos los días, si no era todos los días, a ver cuándo iba a llegar ese Josías. Y muchachos, wow, de verdad, yo creo que saqué más de 30 y pico, 40 y pico de reyes, yo no sé, pero ya llegué en algún momento que ya yo estaba leyendo y yo decía... ¿y este Josías cuándo va a venir? Ya yo estaba, de verdad, frustrado. Yo decía, no puede ser, ¿será que se equivocaron? Y yo volví a leer y yo, pero Josías no viene. Y sacaba esa lista y sacaba todo. Y muchachos, en algún momento, así, una mañana, me estaba leyendo la Biblia. Y pácata, viene Josías y yo... ¡al fin! A ver, entiéndame, había sacado como 40 reyes y ninguno era Josías. Y hasta que al fin llegó Josías. Y saben, valió la pena la espera. ¿Por qué? Porque después que Josías comenzó a reinar, Dios dice algo que a mí me impactó mucho el corazón. Y esto sí quiero que lo leamos porque, a ver, aquí dice:
nunca antes hubo un rey como Josías. Y estamos hablando de que ya David ya había reinado. Y dice, nunca antes hubo un rey como Josías, que se volviera al Señor con todo su corazón. Dice, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés. Desde entonces nunca más hubo un rey como él. Muchachos, si Dios me describiese así, Jesús, llévame, Señor. De verdad, qué bendición, ¿ah? Imagínate que Dios te describa así. Wow, qué bendición, en serio. Y saben, también me llama mucho, miren, como por ejemplo Noé. Dios hablaba de Noé como un hombre intachable. También miren a Daniel. Daniel, no sé si Daniel de acá, pero yo me quiero imaginar que también sí. Pero yo digo Daniel de la Biblia, que dice que Dios, o el ángel le dijo, obviamente pues era de Dios, que le dijo, Daniel, eres muy precioso para Dios. Muchachos, qué bendición, ¿saben? A veces... Yo he explicado mucho que muchas veces estamos muy expuestos al mundo espiritual. O sea, todo el día estamos expuestos al mundo espiritual. Por eso vienen pensamientos intrusivos, buenos, malos. Tú tienes que saber identificarlos. Si es de tu subconsciente, si es de Dios o si sencillamente es del enemigo. Y muchachos... Wow, así de la nada. Yo me he estado, no sé, comiendo una carne molida. Así, de lo más normal. Y muchachos, a veces viene un pensamiento así. Wow, Marvel, eres muy precioso para Dios. Me hace recordar este versículo. Y yo digo, wow, eso, Señor, gracias. Ahí con la pasta, ahí, con la carne molida ahí, lagrimada. Pero lo que les trato de decir es que, wow, o sea, esto sí vale la pena coleccionarlos. Estas cosas sí vale la pena coleccionar. No un título como, ay, no, el exorcista, ay, no, tal cosa. Eso que tiene. Miren que estamos viendo que Zacarías, dice Dios, que era una persona justa ante los ojos de Dios. Y que estamos viendo que Juan el Bautista iba a ser una persona muy importante. Entonces, miren más abajo. Entonces, ¿qué les puedo decir con todo esto? Denme un momento otra vez. Esto es un proceso, muchachos. Esto es algo muy tecnológico. Aquí, volver acá, volver allá. Yo no sé realmente cómo me da para todo. Pero lo que les trato de decir, miren, esto sí vale la pena coleccionarlos. Y yo me he vuelto fan para esto. Me encanta coleccionar esos títulos así que Dios le pone o que la Biblia describen a toda esta gente. Yo amo eso. Y tengo más. Lo que pasa es que obviamente, bueno, por cuestiones de tiempo no me da tiempo. Pero lo que trato de decirles es que yo estoy seguro de que Dios tiene la perspectiva en nosotros. Y solamente hay que ir a la Biblia para saber cómo Dios nos ve a nosotros. Y saben, yo les he hablado mucho de Romanos 8:38. ¿Qué dice Romanos 8:38? Vamos a ver. Es el versículo más famoso, uno de los versículos más famosos. Eso, amén. A ver, Romanos 8:38. Sin leer la Biblia. No, muchachos. No. A ver, Romanos 8:38. Dice, ahora se me olvida. Dice, y sabemos que Dios nos ama, muchachos, y no hay ni ángeles, ni demonios, ni principados, ni potestades, ni lo alto, nada que nos vaya a separar realmente del amor de Dios. Y yo voy más profundo con ese versículo y digo, wow, Dios nos asegura su amor. Pues pucha, obviamente dio a su hijo, pero ese versículo nos asegura que Dios nos va a amar de principio a fin, independientemente hagamos lo que hagamos. Yo soy partidario de que, muchachos, no es que si hoy tú la embarraste, ay, Dios no te va a amar hoy. No quiero decirlo porque va a quedar grabado, pero me parece bobo pensar eso. Y yo sé que muchas veces, sé que a veces uno no lo quiere pensar, pero el enemigo, que es real, existe. Y obviamente te quiere hacer pensar ese tipo de cosas. Pero lo que te trato de decir es que eso no es de Dios. No es que Dios, ay, porque la embarraste mucho, significa que Dios te va a amar menos. El amor de Dios siempre va a estar para ti. Siempre va a estar para ti. Y yo no sé si te tenías que conectar hoy para escuchar esto, pero siempre va a estar para ti. Yo a veces me he puesto a pensar, listo, Dios me asegura su amor en Romanos 8:38 al 39. Y es hermoso, si tienes la oportunidad te lo dejo de tarea.
Pero yo me he puesto a pensar, ¿y qué le asegura a Dios? Que yo lo voy a amar a Él, así como Él me ama a mí. Yo digo, pucha, muchachos, la verdad, Dios es fiel, nosotros no, nosotros no. Siempre estamos cambiando nuestras actitudes porque somos muy emocionales, porque si Dios cumple, si Dios no. Ahorita, y no es por nada malo, pero por ejemplo, John estaba comentando que listo, hoy se siente agradecido, pero quién sabe, luego pasa por un desierto y ya se le acaba. Y es normal, y todos lo vivimos, y hasta yo lo vivo, y hasta yo me pongo a dudar, y es normal. Pero saben, como les digo, el amor de Dios siempre es fiel, siempre, 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 siempre fiel, pero uno... Muchachos, wow, yo le digo, Señor, ¿y qué te puedo asegurar yo? Yo te lo digo, pero miren, por ejemplo, Pedro, le dijo Jesús, no, hasta el fin, oye, voy a estar contigo hasta el fin. Y miren, nadie sabe, muchachos, nadie sabe. Pero yo sé que Dios no va a permitir ninguna tentación que nosotros nos podamos soportar. Todo lo que les puedo decir es que Dios es fiel, Dios nos ama. Y eso no hay que dudarlo. Somos nosotros los que le fallamos a Dios. Y wow, qué bendición es que su misericordia son nuevas cada mañana. Y en serio estoy tratando de hacerme consciente cada día de mi vida, de cuando abro los ojos, decir, Señor, si hoy no me llamaste a tu presencia es porque tú todavía tienes un plan para mí y para ayudar a otros. Pero lo que trato de decirte, Señor, es que gracias. Gracias, Señor. Bendito seas, Dios. Entonces, es eso. Y otra cosa que les quería comentar es que, a ver, miren cuando Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, que solamente ve las cosas desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Cuando yo leí eso, yo dije, pues pucha, está el punto de vista humano y está el punto de vista de Dios. Y yo dije, wow, qué locura, ¿no? Que Dios nos permita tener nuestro propio punto de vista bobo y su punto de vista. Y muchachos, ¿cómo saber el punto de vista de Dios? La pregunta es tonta, pero realmente es importante. Y solamente lo único que tienes que hacer es abrir la Biblia. Y ya, ahí tú vas a ver cuál es la voluntad de Dios para todo en tu vida. Para tu pareja, para tu trabajo, tus finanzas, tu familia, tu ministerio. Ahí está todo, ahí está todo. Si tú quieres conocer de verdad la voluntad de Dios, no espere que se te abran los cielos y venga Dios y yo no sé qué, y bla, y venga el Espíritu Santo en forma... No tienes que esperar eso. No tienes que esperar eso. De verdad, todos los días, como hablamos la última clase, tú puedes tener un encuentro real y genuino con Dios. No es que vas a tener solamente un encuentro una vez en la vida. No, lo puedes tener todos los días. La palabra está al alcance de todos. En estos días abrí la aplicación de la Biblia y vi cuánta gente ha descargado esa aplicación. ¡Wow! Yo para qué vi eso, quedé... ¡Oh! 1 billón de personas ya han descargado esa aplicación. Y yo, la palabra está al acceso de todos. Está al acceso de todos. Tienes que tomar la decisión. Nadie la puede tomar por ti. La última vez también hablamos de una espiritualidad prestada. Nadie la puede tomar por ti. Yo no la puedo tomar por ti. Tú tienes que tomar la decisión. Tú la tienes que tomar, no yo. Tú. Yo te puedo guiar, puedo orientarte un poco, pero tú la tienes que tomar. Y, ¿saben? Otra cosa muy importante es que, wow, muchachos, también dice en Juan 12:43, no lo vamos a leer completo por falta de tiempo, pero lo que trato de decirles es que en Juan 12:43, cuando todos estos líderes religiosos, que habían líderes que seguían a Jesús, no querían abrirse públicamente porque tenían miedo. ¿A qué tenían miedo? A la aprobación. Les importaba más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Lo dice la palabra, no se lo estoy inventando y te los voy a dejar como tarea. Juan 12:43, lo que hicieron el challenge de 21 días conmigo, saben perfectamente que eso es así. Era la aprobación de Dios. Le tienen más estima la aprobación humana que la aprobación de Dios. Entonces, muchachos, o sea, todo está. ¿Qué hace falta? Obedecer. Ya, eso es todo. ¿Qué va a decir la gente? No importa.
No le puedes tener más prestigio a la aprobación humana que la aprobación de Dios. De verdad. No sé, yo la verdad yo estoy viviendo mi vida cristiana para ver si Dios me da un título así. Que Dios me lo ha dado, obviamente. Si uno lee la palabra, tú puedes tener esos títulos. Estos títulos también aplican para ti. Yo lo que trato de decir es como, wow, uno aquí hablando y quién sabe cómo Dios verá a uno. Pero lo que te trato de decir es que, wow, muchachos, esto para mí sí vale la pena. Esto para mí sí vale realmente la pena. Un título como eso. No un título de éxito, no un título de... A mí que me importa... No. Entonces, ya para ir terminando. Nos desviamos un poco. A ver. Y tengo que volver a leer acá. Ya vamos a terminar. Calmaos. A ver. Y tienen que darle también chance a la tablet, muchachos. Tal vez yo pueda hacer rápido, pero la tablet tiene un procesador como de 8 GB y ya tiene ya unos añitos, entonces ahí va. Miren cómo habla la aplicación, a su tiempo, a su forma. Pero bueno, aquí, versículo 15. Entonces, dice, porque Él será grande a los ojos del Señor. Ese título coleccionable. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo. Aún antes de nacer. ¡Wow, muchachos! ¡Qué bendición! ¿Ah? Y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y miren lo que dice abajo, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor e inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Entonces, ¿qué les puedo decir acá? Volvamos otra vez a la parte de la guía. Wow, muchachos, será lleno del Espíritu Santo. ¡Qué bendición! Yo no sé si tú de verdad te has puesto a pensar. Sí, de verdad que, Señor, por favor, ayúdanos. Y esto, bueno, pues lo hemos hablado muchas veces. El Espíritu Santo comienza a morar en ti. Y muchachos, eso es lo que realmente te da la garantía de la salvación, la garantía de que vas a ser heredero del reino. No te lo da los dones, déjame decírtelo, no te los das tus talentos, no, y solamente por los frutos los conoceréis. No es que porque tú hagas tal cosa, profetices o porque hables en lenguas, porque no, muchachos, ahí no dice por sus dones, dice por sus frutos los conoceréis. Entonces tienes que tener mucho cuidado porque es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. ¿Qué pasó con mi lápiz? Me hizo quedar mal, ¿eh? Eso no venía de parte del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo. Tener una sabiduría de lo alto. Y me llama mucho la atención, wow, que dice que esta persona va a ayudar a que las personas vengan y se reconcilien con Dios. Te hago un paréntesis. Aquí le estamos leyendo la historia de Zacarías. Y sabes, aquí estamos hablando de Juan el Bautista, antes ya de su nacimiento y todo. Pero Juan el Bautista fue profetizado por el profeta Isaías 700 años atrás. Y no solamente eso, tenían que esperar como 730, 740 a que él ya comenzara su ministerio y ya se comenzara a hacer público. Y lo que te puedo decir con todo esto es que, pues pucha, yo no sé, ya no soy Dios, pero lo que te puedo decir es que, wow, Dios ya sabía de tu nacimiento. Dios ya sabía de todo. Dios ya sabía que en el año 2026 tal vez iba a estar un chico llamado Emilio, que iba a ser así, iba a estudiar en tal universidad, no sé qué, tal, iba a tener esto, aquello, y en algún momento Dios lo iba a comenzar a usar. O yo no sé, o Danilo, tal, que iba a ser así, Ya él sabía todo. O yo quiero pensarlo así, que ya él sabía realmente todo. Y yo quiero pensar, por eso digo, no sé, me costaría demasiado pensar que Dios vaya a quitar el amor de uno, habiendo llamado a uno. Sí, la palabra dice que todos somos llamados, pero no todos somos escogidos. Tenemos que prepararnos, es verdad. Pero lo que trato de decirte es que Dios, ya estaba en los planes de Dios que nosotros estuviésemos, incluso que nosotros estuviésemos ahorita, en este momento, aquí.
Qué bendición, de verdad, que esto esté pasando porque solamente es Dios. Pero miren que ya tenía el propósito, Dios, con esta persona y todo, desde el vientre de su madre. Y bueno, ya sabemos que Juan no era la luz, era sencillamente una persona que iba a dar testimonio de la luz, que era Jesús. Eso lo vimos también en el reto 21, así que muchachos, no nos vamos a volver por eso. Y para allá y para ir terminando, dice, Dios escuchó. A ver, dice, dice, entonces el ángel dijo, yo soy Gabriel. No, perdón, dice aquí, Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Miren que Zacarías le dice al ángel, ¿cómo yo puedo estar seguro de que esto va a pasar? Escucha, un ángel, ¿cómo yo puedo estar seguro de que esto iba a pasar? Le dice, yo soy muy anciano y mi esposa también, es de edad avanzada. Entonces el ángel le dijo, yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Y antes que pasemos a otra parte, miren algo muy importante, muchachos. Así somos nosotros, se nos aparece un ángel, se nos aparecen muchas señales, muchas cosas. Y todavía aún así, muchachos, nosotros pedimos por garantías y pedimos por seguridad. Y te voy a decir algo que he visto en mi corta trayectoria de este camino evangelístico. Muchachos, la verdad, si te soy sincero, la verdad, nunca va a haber una seguridad plena. Nunca. Muchachos, aquí vas a tener que caminar por fe, no por vista. Vas a tener que caminar por fe, no por vista. Aquí te vas a tener que bajar de la barca. Te vas a tener que bajar de la barca como Pedrito. Aquí te vas a tener que mojar los pies como hizo Josué. Te vas a tener que mojar los pies. Aquí vas a tener incluso que salir de tu tierra como hizo Abraham. Señor, ¿y para dónde? Yo te mostraré. Ya. Y fueron unas palabras. Sal de tu tierra, yo te mostraré. Y ya, más nada. Y ahí vagando hasta que Dios les mostró. Aquí vas a tener una guerra con 300 soldados solamente y te vas a tener que enfrentar a un batallón superpoderoso. Algo absurdo. O sea, hablando bélicamente, algo absurdo. Aquí vas a tener que confiar. Vas a tener que confiar. Eso de los seguros no aplica. Vas a tener que confiar. Te guste o no, vas a tener que confiar. Pero te puedo decir algo de todos estos ejemplos que te estoy dando en este momento. Es que todos tienen algo en común y es que todos tienen una palabra. Cuando Peter salió de la barca, Jesús le dijo, bueno, ven. Pedro le dijo, bueno, hazme caminar. Y bueno, ven. Y luego te vas a mojar los pies, obviamente Dios le dijo. Y aquí sales de tu tierra, Dios le dijo. Y 300 soldados, Dios le dijo, no, esos son muchos, 2000, no, bájale. No, bájale. No, esos son muchos. Luego van a decir que obviamente era lógico. Dios les dio una palabra. Esa es la única seguridad. Y como te digo otra vez, si estás esperando que Dios venga y salga una paloma y no va a pasar. No va a pasar. O bueno, eso no me ha pasado todavía a mí. Pero lo que sí me pasó a mí, y yo te lo he contado muchas veces, es que yo me di cuenta que este versículo existía. Y yo, Mateo 6:33. Cuando lo leí, dije, esto es mi seguridad, esta es mi garantía. ¿Qué dice Mateo 6:33? Yo creo que aquí ya muchos te lo saben, pero bueno, aquí recapitulando. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Y qué? Y todo lo demás vendrá por añadidura. Y yo, bueno, hagámoslo. No tenía nada, muchachos, nada. Y bueno, dije, no tengo nada que perder. Puede ser que me dé un año sabático y ya. Y muchachos, me dediqué a buscar el reino de Dios y su justicia. Ay, Dios. Mi sorpresa es que todo vino por añadidura y más. Porque habían cosas que no me esperaban que iba a haber en mi camino. Pero lo que te puedo decir con todo esto es que tienes que dar el paso. Tienes que dar el paso tú.
Tienes que dar el paso, obviamente, aferrándote a las palabras de Dios, leyendo la Biblia constantemente. Pero tú tienes que dar el paso. Y por último, para que vayamos terminando, antes de que yo sé que ahí tengo pendiente a Daniel, pero ya vamos a terminar acá. Entonces, miren lo que dice. Por último, antes de que vayamos terminando aquí. Mientras tanto, aquí. Yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste, ¿cómo no creíste lo que te dije? Te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro, ahora sí le aseguro otra cosa. Te aseguro que mis palabras se cumplirán en su debido momento. Mientras tanto, la gente esperaba a que Zacarías saliera del santuario y se preguntaban por qué tardaba tanto. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces, por las señas, hacía un silencio y se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. ¡Qué bondadoso es el Señor!, exclamó ella. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. A ver, y aquí ya para que vayamos terminando y le demos el paso a los que quieren participar. A ver, te aseguro que mi palabra se cumplirá, ¿qué? Cuando tú quieras. En su debido momento. En su debido momento. Muchachos, yo sé que es fuerte, no es fácil, no es sencillo. Yo sé que muchos están esperando por una restitución financiera, una restitución de su matrimonio, una pareja, los solteros, una sanidad, los que están enfermos, yo sé. Pero muchachos, a su debido momento. A su debido momento. La palabra dice, clama a mí, yo te responderé, pero no dice cuándo. Solamente dice, clama a mí, yo te responderé. A su debido momento. Parecía que a Elizabeth y a Zacarías Dios no lo había escuchado. Pero realmente Dios sí los había escuchado. Y saben, realmente los hizo esperar porque el propósito con ellos era mayor. Dios quería darles algo más grande de lo si ya tú te leíste el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que Jesús dice que no hay nadie como Juan el Bautista. O sea, no. Y qué bendición. Y Juan es un grande en el cielo. Entonces, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Qué bendición y qué honra esto que acaba de pasar. En la prédica de este fin de semana que estuvo Juan Cuadrado, él compartió un versículo que es Proverbios 13:12, que dice, la esperanza postergada aflige el corazón. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan, o si fueron, mejor dicho. Pero sabes, eso es cierto. De verdad, una espera muy larga daña mucho, hace mucho daño. Pero yo te voy a decir cuál es una fórmula o un remedio que yo estoy tratando de combatir la espera en cualquier tipo de oración o cualquier tipo de ámbito, y es Génesis 29:20. ¿Qué dice Génesis 29:20? Habla sobre la historia de Labán y Jacob. Jacob se enamoró de la hija de Labán. Y en ese momento, obviamente, pues él accedió a trabajar 7 años para poderla tener. Y muchachos, ¿saben? A mí me llamó mucho la atención cuando yo me leí ese versículo que dice que esos 7 años para Jacobo fueron como días, porque estaba tan enamorado, que parecieron solamente unos simples días. Y muchacho, ya va a levantarse en la mañana, madrugar, hacer todo. Seguramente le sacó todo lo que podía lavar a Jacob. Pero lo que te trato de decir con todo esto es que sí, de verdad, una espera larga aflige el corazón. Pero muchachos, el secreto es enamorarse. Y saben, hoy en día tenemos al Espíritu Santo. ¿Y qué pasa cuando tienes al Espíritu Santo? Que hoy en día el Espíritu Santo te enseña y te muestra quién es. ¿Quién es? Jesús. Él te lo revela.
Él te revela a Jesús. Y sabes, qué hermoso, porque nunca te va a alcanzar toda tu bendita vida para conocer quién es Jesús. No te va a alcanzar la vida. Así Dios te permita vivir 200 años, no te va a alcanzar la vida. Los misteriosos secretos que hay en Él. O sea, es una locura. Es vivir para conocer una persona y para conocer a Jesús. Sabes, cuando tú comienzas a hacer este concepto realidad en tu vida, de verdad, ahí tú vas a cantar Cristo Jesús es mi plenitud. Pero en serio, de espíritu, no solamente de emociones, de espíritu. Y wow, qué bendición cuando ese tipo de cosas comienzan a pasar. De verdad, ya no, si Dios te lo da, súper. Si Dios no te lo da, súper también. Es increíble. Pero yo siento, muchachos, que este puede ser el secreto para cualquier persona. Tremendo secreto. Ahora sí.